que pueda predicar conforme tu santa palabra. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tema que me tocó el día de hoy tiene como título Hacia una iglesia itinerante, sinodal, andando por un nuevo camino. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Repito, hacia una iglesia itinerante, sinodal, que va por nuevos caminos. La palabra itinerante se refiere a una persona que avanza mucho, que no se está en un mismo lugar. Podemos decir que un sinónimo itinerante es nómada, es decir, alguien que no está siempre en el mismo lugar, sino que siempre va avanzando, siempre va hacia otro lugar. Entonces el Papa quiere que nosotros seamos una iglesia que no se mantenga estancada, que no se mantenga en un mismo lugar, sino que avancen. Los que tienen más años y trabajaron con el Padre José pueden ir recordando que la iglesia ha venido así. Por ejemplo, en un principio el Padre José comenzó a trabajar con los movimientos que dieron sus frutos en su momento, como fueron los cursillistas y los carismáticos, ¿verdad? Y el movimiento juvenil cristiano, en el caso de los jóvenes. Son grupos que le dieron vida a la iglesia. Pero en los años 90 se comenzó a hablar de lo que es iglesia, comunión de comunidades. Y entonces comenzamos a formar lo que nosotros hoy tenemos, como lo son las estructuras de los sectores y de las comunidades. Pero después se comenzó a hablar de iglesia, red de movimiento. Es decir, que dentro de nuestras estructuras que nosotros ya tenemos, ir incluyendo las diversas cantidades de grupos o movimientos que existen dentro de la iglesia. Porque ustedes saben que existen muchas necesidades pastorales. Por ejemplo, ministerio de la familia. Un ministerio de la familia, a veces tal vez tenemos la mentalidad que son el matrimonio. Y entonces trabajamos, ¿verdad?, con los matrimonios. Pero en una familia hay madres solteras, hay padres solteras, hay familias en las que tal vez no pueden tener hijos, ¿me entienden? Entonces son acompañamientos diferentes en los que les tenemos que dar. Está el trato con el adolescente, que no es lo mismo con un niño o con un joven. Entonces quiere que tengamos una iglesia itinerante. Hay un creciente anhelo, un deseo por crecer en la sinodalidad. ¿Qué es sinodalidad? Sinodalidad es caminar juntos. Ustedes recuerdan, pasamos mucho tiempo en lo que fue trabajando lo que es el segundo sínodo de la iglesia y nos hablaban, ¿qué es un sínodo? Es caminar juntos. Es decir, que nosotros vamos caminando juntos todos para construir la nueva evangelización. Este camino requiere una conversión pastoral. ¿Y cómo es una conversión pastoral? Bueno, los que hemos estudiado un poco las Sagradas Escrituras, los que hemos recibido catequesis, sabemos que la palabra conversión utiliza unas palabras griegas, que es metamoia, es decir, cambio de mente, o metawaxate, cambio de corazón. Entonces la conversión es un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Es decir, ya no voy a tener la mentalidad cerrada que tenía antes, y voy a tener una mentalidad abierta para hacer un trabajo pastoral mejor. Y me voy a enamorar de esto, por eso es un cambio de corazón. Enamorarme de este trabajo, porque solamente el que esté enamorado del trabajo se mete de corazón a trabajar por la iglesia. Porque me paguen $1.000.000, nunca voy a hacer mejor el trabajo que esté enamorado, ¿verdad?, de este trabajo. Entonces nosotros necesitamos un cambio de mente, no quedarnos estancados e ir trabajando en lo que se le llama pastoral de conjunto. Es decir, que todos nos unamos para hacer una sola pastoral y que ya sea parte del pasado el estar, este es mi grupo, el otro es mi grupo, este no es mi grupo. Lastimosamente,
Así hemos venido trabajando, y no desde ahorita, ¿verdad? Los primeros cristianos compartían todo y estaban unidos todos. No, se ha hecho esfuerzo por hacer esto. Esto no es nada nuevo. Yo no les estoy hablando nada nuevo. Con el padre... Entonces comenzó a hablar con el Sino, estuvimos con el padre Alejandro, pero tuvimos más tiempo con el padre Eduardo ya después de la creación de lo que fue el plan pastoral, y ahí se nos hablaba de la pastoral, como le digo, de conjunto. Inclusive nos habían organizado, decían, pastoral de la caridad, abarca Cáritas, Fraternidad Franciscana, Ministerio de Enfermos, o sea, los que trabajan con la caridad. Y teníamos también la pastoral profética, la llamaba el padre Eduardo, que somos los que predicamos. Entonces él había metido a Ministerio de Evangelización, Ministerio de Prodefe y Ministerio de Catequesis, porque son los que predican. Como aquí no tenemos un ministerio de catequesis de adultos, entonces entra el Ministerio de Comunidades. Pero les recuerdo que el trabajo del Ministerio de Comunidades es supervisar las comunidades, ¿verdad? Pero aquí ellos toman la tarea de llevar la catequesis del sector como tal. Entonces, estamos llamados a caminar juntos para así crear un nuevo modelo de iglesia que dé respuesta a todas las cosas que van saliendo. Recordemos que ahora hay problemas que antes no habían. Por ejemplo, yo le decía un día platicando a un hermano, antes nosotros, la tecnología nos ha afectado bastante, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que nosotros sabíamos que todos los sábados era el Ministerio de Evangelización, porque yo inicié con evangelización, Prodefe vino después. Entonces a nadie le tenían que ir a decir, hay reunión de ministerio. Nosotros ya sabíamos que todos los sábados a las 9 de la mañana teníamos que estar ahí. Ahora con el uso del internet, si no le mandas un mensaje a alguien recordándole que hay ministerio, la gente no llega. Ya, entonces se nos ha creado ese problema, ¿verdad? No le estoy diciendo que sea problema del internet, porque somos las personas que hemos dejado la disciplina que se tiene de que todos los miércoles tenemos ministerio a tal hora, ¿verdad? Solamente se informa cuando haya un cambio, porque puede ser el que esta vez va a ser más temprano o cambiar de sede, porque ocurre que a veces cambiamos de sede. Entonces nosotros, como le decía, estamos llamados a caminar juntos. Entonces este programa que nosotros tenemos es sinodal, es decir, nosotros juntos a los sacerdotes, porque generalmente los sínodos, como se hacían en el siglo pasado, solamente era el obispo y algunos teólogos invitados. Ya, por lo menos el Concilio Vaticano II, todos los obispos del mundo, más los teólogos invitados, que entre esos uno de los teólogos más grandes del siglo pasado, que aún lo tenemos vivo, como lo es Benedicto XVI, ¿verdad? Él participó como teólogo en el concilio, aunque era muy joven, pero ya era considerado una eminencia en aquella época. Juan Pablo II ya era obispo. Él participó por ser obispo, pero ahora no, ahora se invitan a los laicos para escucharlo y así caminar juntos. Y así tener, cuando se hace un programa pastoral, se utiliza un método pastoral que se le llama ver, juzgar y actuar. Tenemos que ver, analizar, para así dar una respuesta. Pero la iglesia es sabia y dicen, bueno, el sacerdote no tiene la misma realidad, ¿verdad?, que las demás personas. Entonces le vamos a preguntar a los que viven la realidad. Entonces le preguntamos directamente a los jóvenes cómo quieren que lleguemos a ellos o qué problemas están viviendo los jóvenes. Eso es parte de una iglesia sinodal, es decir, que caminamos juntos agarrados de la mano, y entonces ya sabemos qué problemas están teniendo los jóvenes o qué problemas están teniendo las familias. Y van surgiendo, como yo le decía, nuevas cosas. En Argentina ahora es permitido que cuando una persona sea adulta pueda decir, bueno, yo no soy hombre, sino que soy mujer, y me cambio el nombre. Ya, eso es algo, una ley recién aprobada en Argentina. Entonces eso no se iba a ver en los años 80.
¿Me entienden? Acuérdense que en los años 80 Ronald Reagan llevó la idea de que el SIDA era una enfermedad solo de homosexuales. ¿Ya? Entonces el homosexualismo era súper mal visto. En esta época los gobiernos más bien promueven esto y lo llaman movimiento de la diversidad sexual. Entonces son retos con los que nosotros nos vamos enfrentando, pero tenemos que saber cómo llegar a eso. Y para eso, entonces la Iglesia nos propone el camino sinodal. No quedarnos estancados, sino que ser itinerantes, es decir, avanzar y agarrarnos de la mano para encontrarnos con estos nuevos retos que nos están dando la Iglesia. Recuerdo que con el Papa Juan Pablo II mucho se hablaba de una nueva evangelización, pero cuando hablamos de una nueva evangelización, dice que es nueva en su método, nueva en su diseño y en su ardor. No es que vamos a cambiar el Evangelio no se cambia, ¿verdad? El querigma no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la forma de llegarle a las personas. Y esto es una de las cosas con las que nosotros estamos cambiando la forma de llegarle a las personas, porque ahora estamos llegando a través del canal. Sintámonos dichosos por tener un canal. Lastimosamente no lo hemos sabido aprovechar. Nosotros tenemos amistad bastante con los hermanos de Somotillo. Los hermanos de Somotillo, ellos tienen programas en la televisión y tienen programas en la radio. Y ellos anhelan, dicen, tener una radio, ¿verdad? Un programa para poder predicar y llegar a más personas. Pero ellos hacen su presupuesto y son no sé cuántos miles de dólares para poder tener eso. Nosotros tenemos la bendición de tener esto, pero lo hemos desaprovechado. Tuvimos una pandemia, la gente no venía, solo hubo un ministerio que tuvo la idea de llevar las catequesis a las comunidades, que fue el Ministerio de Comunidades, pero realmente los demás ministerios desaprovechamos la oportunidad de de agarrar este espacio y poder llegar a las demás personas. Parte de este movimiento que nosotros tenemos que tener en cuenta los retos también pastorales que tenemos, como por ejemplo lo que son las sectas protestantes. La formación ya no se puede. Si usted, no sé si alguno de ustedes ha tenido una misa con los apóstoles de la palabra. Algunos sí, porque sé que son miembros del ministerio y han tenido eso. Con los apóstoles de la palabra, cuando ellos hacen una misa, todo es normal, ¿verdad? Pero ellos caminan la Biblia. Entonces ellos le dicen a la persona de qué texto bíblico van a leer. Cuando el padre está en la homilía, el sacerdote le pregunta a los miembros que están ahí qué entendieron sobre el texto. O los miembros le hacen pregunta al padre, le pueden decir: padre, quiero que me explique tal versículo, algo que no le entendieron, para que haya una interacción. Y le estoy diciendo la mentalidad del padre Amatuli, y el sacerdote no se salga del tema y no llegue a hablar de que me sacaron la lengua en la calle y deja de hablar el evangelio. Así dice el padre Amatuli. Entonces nosotros, cuando vamos a la casa del apóstol, levantamos la mano: mire, quiero que me explique tal cosa. O él nos pregunta a nosotros: ¿qué le entendieron a tal cosa? Ya, entonces esa es una forma de llegar a la iglesia, como le digo, una forma nueva para ver la participación de las personas. Bueno, esto ha sido mi tema. Espero le haya gustado. Si tienen alguna pregunta, como había dicho el hermano Gaitán, se hacen al final del tema. Cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por este tema que nos has dado y te pedimos que derrames tu Espíritu en cada uno de los hermanos para que puedan discernir lo poco que hemos hablado en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.